¿De qué semestre son? ¿Cuarto? Hola, profe, de tercero. Ah, ok, listo. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a iniciar con la parte de materias primas. Perdón. Entonces, la alimentación porcina es una de las prácticas más importantes dentro de un sistema de producción porcina como tal. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa alimentación que nosotros vamos a generar con esos animales en producción, vamos a tener una buena rentabilidad en cuanto a la granja. Adicionalmente, pues la alimentación representa el costo entre el 80 y el 85% de los gastos que tiene una granja porcina. Entonces, debe ser eficiente también el programa de alimentación para que estos gastos como tal pues se sostengan dentro del sistema. Las materias primas, entonces, ¿qué son? Son sustancias químicas o físicas, mecánicas o biológicas, y las cuales se van a generar un producto que se va a usar ¿para qué? Para la alimentación balanceada del animal, para realizar esa dieta o esa ración que nosotros necesitamos para poderle aportar al animal los nutrientes necesarios dentro de su vida productiva. Entonces, no existe un alimento como tal que reúna todas las condiciones o todos esos nutrientes que el animal requiera en proporciones exactas y adecuadas, sino que tenemos que tener en cuenta que necesitamos de diferentes materias primas para poder realizar un balance de esos nutrientes que requiere el animal. Entonces, se debe realizar que la unión de varias materias primas, como son proteicas, energéticas, también debemos adicionar algunos aditivos que nos van a ayudar a proporcionar esos nutrientes o microingredientes que generan que la ración como tal ya quede balanceada para proporcionarle al animal. Ahí están viendo mi presentación. Sí, profe. Bueno. Entonces, dentro de la clasificación de los alimentos, entonces que nosotros buscamos tener una combinación de que varias materias primas en diferente tipo, las cuales que van a permitir que esa mezcla pueda suplir que los requerimientos del animal dependiendo de la etapa productiva en la cual se encuentre. Entonces, se debe tener en cuenta varios factores dentro de esas materias primas, como son la composición de ese alimento, de esa materia que yo voy a usar. Adicionalmente, pues efectos sobre la actividad digestiva del animal. También esos factores antinutricionales que de pronto puedan entorpecer la parte productiva del animal, y los límites de inclusión para no generar un exceso de nutrientes dentro de esa misma dieta. Entonces encontramos los alimentos energéticos, los cuales encontramos lo que son los granos y cereales, encontramos las mieles y los azúcares, las frutas y algunos Profe, subproductos qué pena. agroindustriales. Dime. Es que no sé mis compañeros, pero yo sigo en la de nutrición en porcino. ¿En serio? Sí, señora. Espérame un segundito.
Ahí están viendo. Yo sí veo, profe, clasificación de Es que alimentos. no entiendo es por qué. Bueno, dentro de esos alimentos proteicos, ¿cuáles vamos a encontrar? Entonces encontramos los que son de origen vegetal, los de origen animal y los de origen microbiano. Y los alimentos voluminosos que vamos a encontrar, entonces encontramos los que son los pastos y forrajes, algunos senos y ensilajes, y tallos y pajas y cáscaras, entre otros. Ahí ven la siguiente. No, profe. No, profe. Es que no sé qué pasa. No sé por qué no se proyecta. ¿Listo? Bueno, entonces encontramos la clasificación de los alimentos. Ahora no veo el mouse. Listo. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Bueno, encontramos los alimentos concentrados, en los cuales encontramos las materias primas que son energéticas y proteicas, que son altas en materia seca, y están los suculentos, los cuales van a tener bajos niveles de materia seca. Y adicionalmente bajos contenidos de fibra, perdón. Y los voluminosos que vamos a encontrar, las gramíneas, las leguminosas, los henos y los ensilajes, los cuales van a tener menores contenidos de proteína, y adicionalmente pues van a tener altos contenidos de fibra, perdón. Ahora sí. Entonces, ¿qué es un alimento concentrado? Entonces, el alimento concentrado es una mezcla que vamos a tener es una mezcla que vamos a tener en donde vamos a suplir ¿qué? Esos requerimientos nutricionales necesarios para ¿qué? Para el mantenimiento de ese animal, ya sea que esté en la etapa de gestación, lactancia, o en la etapa de crecimiento, o en la etapa de reproducción, indispensable para suplir esas necesidades que requiere el animal dentro de esas etapas o esas fases productivas. Entonces, ¿qué características deben tener esos alimentos balanceados? Entonces, deben tener alta digestibilidad para el animal, para la buena absorción de esos nutrientes que se requieren para la producción, que sean bajos en fibra, altos en energía, altos en proteína y, por ende, pues que sean palatables para el animal. Entonces, encontramos los macroingredientes en los cuales encontramos los alimentos energéticos. Algunos de ellos encontramos el maíz, el sorgo, el trigo, la avena, la cebada, entre otros, granos de destilería, la yuca, la papa, la harina de banano, entre otros. Encontramos los alimentos fibrosos como la alfalfa en rama, las cascarillas de algodón, las pajas de cereales y las pulpas, entre otros. Dentro de los alimentos proteicos, y de los cuales pues de mayor importancia son la harina de soya, que es la más usada en porcinos. Encontramos otros como la semilla,
o la torta de algodón, perdón, la harina de girasol, la harina de arroz, la harina de maíz y los de origen animal, como son las harinas de carne, de hueso, de pluma, sangre, entre otros. Y las grasas y los aceites, que son de origen animal, como son el sebo y la grasa de las aves, y los de origen vegetal, como son la soya, el aceite de soya, de palma y aceite, y la glicerina, entre otros. Por otra parte, encontramos los microingredientes, que son esos minerales, esas vitaminas que nosotros vamos a necesitar para poder terminar ese proceso de compensación que va a necesitar el animal. Entonces, vamos a necesitar fuentes minerales, de los cuales, pues, de gran importancia son el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio y otros microminerales, los cuales ya vienen incluidos dentro de unas premezclas que son ya listas para poder ser agregadas al contenido de esa ración. Adicionalmente, también vamos a necesitar unos aditivos funcionales, los cuales nos van a ayudar para que ese alimento se conserve. Adicional a eso, vamos a proporcionar esos antioxidantes y esos antimicóticos para poder dar esa calidad de alimento y que en el momento de realizar ese proceso de almacenamiento, pues no tengamos referentes de intoxicaciones por hongos. Entonces, eso va a generar que reduzca ese impacto en la alimentación. Antibacteriales también, saborizantes, aglutinantes y en algunas etapas, pues, promotores de crecimiento que son necesarios para esa conversión del animal en producción. Las premezclas, entonces, son unas mezclas uniformes en donde podemos encontrar ¿qué? Podemos encontrar vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, antibióticos y promotores y aditivos. Entonces, dentro de ellas, ¿cuáles encontramos? Encontramos marcas comerciales como Premex, Biomix, Biovet y Nutritec, que nos van a proporcionar estos aditivos, estas premezclas, las cuales nos van a apoyar en ese proceso de adición de nutrientes necesarios para esa ración del animal en la etapa en la que se encuentra. Entonces, para generar ese alimento balanceado, nosotros ¿qué vamos a necesitar? Un macroingrediente, que son aquellas componente proteico, energético y de fibra. Ay, perdón, ¿qué pasó acá? Ay, Dios. Pantalla normal, listo. Entonces, más esas premezclas para poder generar ese alimento deseado para el animal. ¿Quién tiene por ahí el micrófono prendido? Interferencia. Profe, tienes el micrófono apagado. Ay, Dios santo. ¿Desde dónde? ¿Desde acá? Sí, señora. Listo.
Entonces, nutrientes claves que son indispensables para formular las dietas en porcinos. Entonces, vamos a necesitar de esos macroingredientes como son la energía metabolizable, la proteína, el extracto etéreo, la fibra cruda, los minerales o esas premezclas en donde contengan calcio, el fósforo disponible y algunos aminoácidos esenciales, como son la lisina, la metionina, la treonina y el triptófano. Bueno, dentro de los alimentos energéticos, entonces acá ellos están integrados por granos de cereales por lo general y subproductos de la industria harinera. Entonces ya tienen un proceso de reducción de la partícula del alimento, de esa materia prima. Entonces, también podemos incluir lo que son melazas, grasas animales y aceites vegetales, los cuales van a aportar ¿qué? La energía a esa dieta. Entonces, dentro de esos, ¿cuáles encontramos? El maíz, el sorgo, el trigo, la avena, la cebada y la melaza y el aceite de palma. Vamos a ver si punto. Listo. Bueno, entonces esa energía metabolizable es como entra en los alimentos, ingresa al cerdo, es conocida como energía bruta. Entonces lo que vamos a darles al animal en el alimento es energía bruta. Cuando esa energía entra al organismo, parte de esa energía se elimina por medio de las heces, la cual después de ese proceso para ser absorbida se va a denominar energía digestible. Parte de la energía digestible es eliminada por la orina y un cierto porcentaje en gases. Entonces, esa energía resultante va a ser la energía metabolizable que se va a usar en el animal. Después de esa energía metabolizable, parte del calor de la energía metabolizable se pierde en los procesos metabólicos, en lo cual da como resultante esa energía neta, la cual se va a usar para el mantenimiento del animal y por ende también pues para la producción. Entonces, dependiendo de esa etapa del animal. Entonces, dentro de esas alimentos energéticos encontramos la harina de maíz, la harina de sorgo, el aceite de palma y la melaza. Entonces vamos a realizar una pequeña caracterización. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el maíz? Lo podemos encontrar en diferentes formas, como son en grano. Podemos encontrarlos en pellets, en harina, en gluten, en maíz extruido y en espeler de maíz. Entonces, la composición como tal, entonces requerida dentro del animal, entonces los porcentajes que más se requieren, en donde encontramos pues una energía que se va a expresar en kilocalorías por kilogramos de 3.546, entonces tiene un alto valor energético. Entonces, ¿por qué? Porque tiene mayor del 60% en contenidos de almidón y tiene bajos niveles de fibra, perdón. Son altamente palatables para el animal y digestibles. Entonces, adicionalmente, pues a esto tenemos que son bajos en contenidos de proteína, calcio, fósforo, fitatos, lisina y triptófano. Y tienen una buena fuente de vitamina A. Adicionalmente, pues son de fácil almacenamiento y conservación. ¿Cuáles son esos factores antinutricionales del maíz? Las micotoxinas. Entonces, procurar que durante ese proceso de almacenamiento, en lo posible, que esa materia prima no esté mucho tiempo en bodega. Entonces, ¿por qué? Porque pueden afectar lo que son órganos como el hígado, riñón y produce también hemorragias y abortos en la etapa de gestación.
¿Cuáles son esos límites de inclusión? Entonces, es recomendable un 65% por temas de calidad del pellet y también por el balance de aminoácidos que se desea generar dentro de la dieta. Y en ceba se debe limitar en un 40% para evitar engrasamiento en esos canales de los animales. El sorgo, entonces existen variedades de sorgo en cuanto a la especie y la semilla. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, idealmente, pues no darse entero. Preferiblemente se recomienda moler esa materia prima, las variedades de grano amarillo, entonces por lo general son los sorgos blancos que tienen menos concentración de taninos, los cuales son unos metabolitos no nitrogenados de las plantas, las cuales ¿qué función cumplen dentro de las plantas? Lo que hace es un mecanismo de protección que tiene la planta para que no sean dañados por otros microorganismos. Entonces, esa barrera hace que haya mayores concentraciones y genere afectaciones en la digestibilidad de los aminoácidos y de la materia cerca de energía dentro de esa dieta que nosotros vamos a generar. Y son deficientes en vitamina D y A. El trigo, entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese trigo? Lo vamos a encontrar en semilla, en mogolla, en salvado, en harina, en harina de trigo de segunda y en harina de trigo de tercera. Entonces, ¿qué va a influir en esa composición? Entonces, el tamaño de la partícula. Entonces, por eso se hace ese proceso de categorización de la harina. Entonces, es muy palatable en todas las especies también. Debe suministrarse molido, grueso y mejor pues en forma quebrada pues para que pueda absorber esos nutrientes de esa materia prima. Adicionalmente, resulta ser en concentraciones altas muy pegajoso y pues lo que puede afectar es la digestibilidad de los nutrientes y generar en el animal, que son muy propensos los cerdos, a generar problemas de úlceras y formaciones de bolas pastosas en el estómago de ese cerdo. Usar mínimo 15% ayuda a la calidad del pellet y los límites de inclusión, preferiblemente un 30-45% en la dieta, pero preferiblemente pues para evitar estos problemas de úlceras, usar como mínimo un 15%, entonces. Salvado y tercerillas de trigo, entonces son materias de alta palatabilidad para el animal. Su composición es altamente variable según la cantidad de almidón y fibra. Esto depende mucho del procesamiento que tiene como tal ese alimento y es adecuada para acelerar el tránsito digestivo y se usa para evitar estreñimiento. Por lo general esto se usa en cerdos en etapa de gestación, en donde se requiere mayores contenidos de fibra. Acá encontramos los límites de inclusión en los cuales vamos a tener un 4% en preiniciación, un 6% en iniciación, un 12% en ceba y un 35% en gestación y lactancia, que en donde vamos a requerir esos altos contenidos de fibra en la dieta. Por otro lado, vamos a encontrar el arroz, lo cual lo vamos a encontrar en grano y harina, lo vamos a encontrar en salvado, lo vamos a encontrar en cascarilla y lo vamos a encontrar como arroz partido. Entonces,
Ideal para esto es un subproducto obtenido del proceso pulido del arroz, destinado para el consumo humano. Tiene un nivel aceptable de lisina con una digestibilidad elevada. ¿Cuál es el problema? Que en altas concentraciones generan unos inhibidores de la tripsina, los cuales son unas enzimas que ayudan al proceso de absorción de las proteínas. Entonces, por esa razón, es recomendable pues no incluir dentro de la dieta porcentajes altos de esa materia prima, aunque son unas buenas fuentes energéticas en todas las especies y tienen altos contenidos también de almidón. Encontramos en los límites de inclusión, encontramos un 30% en la fase inicial y el 40% en el resto de las fases. El salvado arroz en harina, entonces encontramos que la composición puede variar según su origen, especialmente el nivel de grasa, y también puede ser adulterado, entonces pueden ser añadido los subproductos de ese arroz, como son la cascarilla, que pueden desmejorar el contenido nutricional de ese alimento. Entonces es importante que dentro de esas materias primas que se van a seleccionar, realizar un aforo de cada una de ellas para poder determinar qué niveles nutricionales vamos a tener dentro de esas materias primas que vamos a usar para poder realizar esa alimentación balanceada para el animal en cada una de las etapas. Entonces, adicionalmente, pues los problemas o los factores antinutricionales es que contienen una lipasa, la cual produce un alto nivel de ácidos grasos libres, la cual va a generar que un enranciamiento de ese alimento en un corto tiempo. Entonces, es recomendable, pues, igual, usarla, pero en menos concentraciones, en menos porcentajes de inclusión. Entonces, dentro de esos límites, encontramos que en preiniciación no se realiza ese proceso de inclusión. En la fase de iniciación encontramos un 2%, en ceba el 7% y en gestación 12% y lactancia 10%. Por otro lado, la cebada, lo cual vamos a tener una baja proporción de grasa y de ácido linoleico, dando lugar también a canales de gran calidad. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos dentro de ese alimento para los cerdos en la etapa de finalización es que sean carnes magras, entonces es un alimento ideal para esa etapa. Las fuentes de vitaminas del grupo B son concentradas en este alimento. ¿Cuáles son esos porcentajes de inclusión? Entonces vamos a encontrar que en preiniciación vamos a incluir el 30%, en iniciación el 35%, y en ceba pues no vamos a tener un límite máximo o mínimo de inclusión ni en gestación ni en lactancia. Por otro lado tenemos la avena, la cual es un cereal de menor valor energético, la cual va a tener altos contenidos de fibra y bajos de almidón. Entonces, este es una materia prima que nos puede servir mucho en la etapa de gestación. Por eso, los niveles de inclusión son altos en esa etapa, los cuales durante el proceso de gestación la cerda va a necesitar altos contenidos de fibra de buena digestibilidad, entonces este puede ser un alimento que nos puede servir mucho en esta etapa. Grasa altamente insaturada, entonces ácidos oleico y linoleicos en un porcentaje del 35 al 39% vamos a encontrar en esta materia prima, y bajos niveles de calcio y vitamina D
B y niacina. Dentro de los aceites y grasas, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que van a ser muy altos en energía, los cuales vamos a necesitar durante cada etapa. Y pueden ser, por lo general, de origen vegetal, como son las semillas oleaginosas que contienen aceites insaturados. Entonces, dentro de estos encontramos la soya, el girasol, la canola y la linaza. Esos límites de inclusión que necesitamos de esos aceites y grasas puede ser hasta un 3% sin limitar el consumo, porque después de ese límite también podemos empezar a tener problemas de palatabilidad del alimento. Bueno, seguimos con los alimentos proteicos, los cuales son necesarios para el crecimiento del animal en cada una de las etapas. Entonces, en la etapa de gestación, ¿para qué lo vamos a necesitar? Para mantener esa condición corporal de esa cerda durante su proceso de producción. Y en los cerdos, en la etapa desde preiniciación en adelante, pues para mantener una buena conversión durante el proceso de producción. Entonces, los requerimientos van a depender de la etapa en animal, principalmente las fuentes proteicas en los animales jóvenes son donde más vamos a requerir estos contenidos. ¿Por qué? Porque requieren para su desarrollo y para su crecimiento durante esta fase. Por eso, y por ende, los alimentos balanceados, los concentrados comerciales, ustedes van a encontrar que el alimento más costoso en las etapas que hay en la producción porcina es la etapa de preiniciación. ¿Por qué? Por los altos contenidos que debe tener de este componente. Entonces, los alimentos proteicos que vamos a encontrar, las proteínas de origen animal, las cuales las vamos a encontrar en los productos de la industria frigorífica, en las cuales pues encontramos las harinas de carne, por lo general. En la industria pesquera, entonces las harinas de pescado. En la avícola, lo que son las harinas de plumas y vísceras. Y en la industria lechera, lo que son los sueros que son generados en esa industria. Y los de origen vegetal, que son, por lo general, son subproductos de la industria aceitera, en la cual existe la extracción del aceite de la semilla y se obtienen tortas y harinas. Entonces acá vamos a encontrar como fuente principal, pues, la harina de soya. Entonces, las proteínas es el principal constituyente celular, el cual está conformado por aminoácidos. Entonces, de esos 20 aminoácidos que se presentan, 10 deben ser ofrecidos en el alimento del cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo no es capaz dentro de su proceso de sintetizarlos. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Suministrárselo mediante los alimentos balanceados que vamos a proporcionar a partir de los nutrientes que se tienen dentro de esa dieta. Entonces, ¿cuáles encontramos? Dentro de esos 10, encontramos la lisina, la metionina cistina, la treonina, el triptófano, la isoleucina, la leucina, la histidina, la fenilalanina, la valina y la arginina. Entonces, las proteínas de origen animal, entonces van a contener altos porcentajes, de proteína bruta y específicamente de aminoácidos esenciales. Entonces, estas proteínas son ricas en aminoácidos esenciales.
y algunos de los cuales no se encuentran en cantidades suficientes en otro tipo de alimentación, como las proteínas de origen vegetal. Entonces vamos a encontrar que dentro de estas harinas o estas proteínas de origen animal vamos a encontrar una materia seca alta, entre el 80 y el 97%, un extracto etéreo del 0.5 al 15, una fibra cruda del 1 al 7, una proteína cruda del 60 al 80%, que es bastante alta, niveles de calcio entre 0.5 y 5 dependiendo de la harina, el fósforo de 0.3 a 3 y la energía entre 1.5 y 3.5. ¿Qué inconvenientes podemos tener con estas harinas? Primero, el porcentaje de inclusión no debe ser tan alto. ¿Por qué? Porque puede generar baja palatabilidad de la alimentación. Entonces es una fuente que nos va a generar bastante proteína, pero también nos puede generar también un bajo consumo en la alimentación. Entonces, por eso los niveles de inclusión deben ser moderados. Entonces, las fuentes proteicas de origen vegetal, entonces son las fuentes de proteína que algunas son deficientes en aminoácidos. Entonces, como cuáles, la lisina, la metionina, con excepción de la soya, las cuales tienen estos componentes. Entonces encontramos la soya, la cual vamos a tener la presentación en frijol, en harina, en aceite, en torta, en spellet, en pellet. Entonces iniciamos con la torta de soya. Entonces tiene una alta palatabilidad en los animales. Es importante durante el proceso de alimentación y riqueza en aminoácidos esenciales como son la lisina, la metionina, la treonina y el triptófano. Y también es ideal ¿para qué? Para raciones en iniciación en todas las especies. ¿Por qué? Por sus altos contenidos de proteína, que es lo que nosotros vamos a requerir durante ese proceso de preiniciación de ese animal. Contiene también grasas altamente insaturadas como son los ácidos linoleico y el linolénico. Y la semilla, por lo general, entera no debe usarse o se usa con precaución debido a las repercusiones que puede tener en la canal. Lo mismo por la cantidad de grasa que de pronto pueda generar durante ese proceso. Entonces, indispensable de pronto usar en contenidos en ya procesados. Sus porcentajes de inclusión, entonces en cerdos en iniciación va a ser uno de los más altos, que es el 30%, el 25% en crecimiento y el 20% en terminación. Entonces, por lo general, estos alimentos, como son la torta de soya, los derivados de la soya, son los que se usan en fábricas de concentrados. El frijol de soya, entonces va a tener una composición también con altos contenidos de proteína. Es una excelente fuente de energía y de proteína, en particular, indispensable, pues la lisina. Es rico también en ácidos como el linoleico y la colina y contiene grasas altamente insaturadas como son el linoleico y el linolénico. Y también, por lo general, pues deben tener precaución en el uso debido al engrasamiento que se pueda tener en las fases terminales del animal. Entonces, por ende, los porcentajes de inclusión en la fase de preiniciación va a ser de un 15%, en iniciación vamos a tener un porcentaje del 18%, en ceba se va a reducir un poco al 12%, en gestación y lactancia vamos a tener un porcentaje de inclusión un poco más alto del 16%. Seguimos con el gluten feed, el cual el principal
factor antinutricional que vamos a tener en este alimento son las micotoxinas, en el cual las características que tenemos es que el gluten fit es una descomposición del maíz. Entonces, lo que se hace es que el maíz se hace un proceso de fraccionamiento en la cual tenemos dos vías, la cual es la vía seca y la vía húmeda. Entonces, este gluten fit lo vamos a obtener a partir de la vía húmeda, en la cual lo que se realiza es un proceso de separación de los componentes químicos de ese producto, generando pues mayores concentraciones, por ejemplo, de proteína dentro de ese alimento. Y son altas en componentes de fibra y niveles apreciables también de almidón y proteína, los cuales pueden ser útiles durante la fase terminales de ese cerdo en producción. Entonces, vamos a tener unos límites de inclusión del 5% y el 10% en CO. Bueno, seguimos con el girasol, el cual el componente son altamente palatables. La principal alimentación es su alto contenido de fibra y lignina. Entonces, son usados principalmente en la etapa de lactancia y de gestación de los animales. También es ideal para usarse en cerdas reproductoras en la etapa que anteriormente mencionaba. Son deficientes en lisina, tienen elevada digestibilidad de proteína en todas las especies y disminuye al aumentar la fibra durante el procesamiento de esta harina. ¿Cuáles son esos porcentajes de inclusión que debemos tener de ese alimento? En preiniciación preferiblemente no se usa. En iniciación ya tenemos un porcentaje del 6% de inclusión. Y en gestación y lactancia, que son las etapas en las cuales vamos a necesitar esos contenidos de fibra, va a ser un poco más elevada. Entonces vamos a encontrar entre el 15 y el 18, 15 y el 12% respectivamente en esas dos etapas. Por otro lado, encontramos la harina de algodón, el cual es también la cual la encontramos después después de la extracción y la molienda de la semilla como tal. Entonces, el color es muy, muy oscuro, entonces indica que esta materia prima durante el proceso de molienda tuvo altos contenidos de cáscara, lo cual genera pues que esa materia prima como tal pues no tenga ese contenido alimenticio que nosotros deseamos durante esa adición a la alimentación. También puede tener entre un 30 a un 50% de proteína bruta y es deficiente en algunos aminoácidos como son la metionina, la lisina y la treonina. En cerdos, en todas las fases, a excepción de ceba, se usa un 5%. ¿Por qué? Por los altos contenidos de grasa que tiene ese alimento. Bueno, seguimos con las fuentes de origen animal, en los cuales vamos a encontrar las harinas, que son altas en proteínas, ricas en aminoácidos, pero son bajas en digestibilidad y en palatabilidad para el animal. Adicionalmente a esto que vamos a encontrar, que se debe asegurar de que no haya presencia de bacterias que de pronto puedan generar algún proceso digestivo o alguna patología digestiva dentro del animal.
Entonces, por eso también se hace restricción de estos aditivos dentro de la dieta por contaminación cruzada dentro de los animales. Entonces, debe estar debidamente procesada para poder ser agregada a la ración. Entonces encontramos la harina de pescado, los cuales tienen altos contenidos de proteína y lo que se hace es un proceso en el cual se hace la desecación del pescado o residuos que se generen dentro de esas fábricas para poder realizar la extracción o el proceso de secamiento de esa materia prima como tal. Entonces, la proporción de aminoácidos esenciales son altamente digestibles. Por lo general, pues el pescado tiene buenas fuentes. Adicionalmente, pues también tiene altos contenidos de fósforo, microminerales y vitaminas del grupo B, especialmente pues la colina, la biotina y la riboflavina. Y por su baja palatabilidad, pues se recomienda incluirla en forma gradual. Entonces, que los porcentajes sean muy bajos. Entonces, encontramos que en preiniciación se puede usar un 5%, en lactancia un 6%, en iniciación y gestación el 6%, perdón, y el 4% en SEO. La harina de carne y hueso, los cuales vienen pues de los subproductos generados en el frigorífico. Entonces, lo que hacen es un proceso de calentamiento y desecación de esos productos para poder generar esta harina como tal. Entonces, debido a ese proceso de transformación, reduce también la disponibilidad de aminoácidos esenciales dentro de esos mismos productos, especialmente pues de los aminoácidos esenciales como son la lisina, y también puede reducir también el valor energético de la grasa. También son ricas en calcio, fósforo disponible, selenio, hierro, vitamina, que son minerales o los micronutrientes esenciales para poder tener dentro de esa dieta. Entonces, principales problemas que podemos tener, entonces, son la baja palatabilidad, por eso el porcentaje de inclusión no debe ser tan alto, y elevado riesgo de contaminación microbiana. Y posibles adulteraciones por agregar algunos otros componentes que reduzcan esa calidad de esa harina de carne. La harina de sangre, entonces, debe obtenerse en condiciones asépticas, es importante, porque por medio de estas harinas podemos generar es un poco contaminante dentro del mismo alimento. Para la elaboración de se calienta hasta coagular y seguida el agua contenida en esta fuente se elimina por compresión. Esto es un proceso que se realiza en fábrica para posteriormente pues entregarla como en harina ya secada y molida. Tiene altos contenidos de lisina, valina, leucina y treonina, que son aminoácidos esenciales en la dieta del cerdo, pero tiene deficiencias en aminoácidos como la arginina, la metionina y la isoleucina. De los factores como antinutricionales que creo que haya dentro de las harinas son la baja palatabilidad, por eso no se pueden incluir en altos porcentajes, son altas en hierro y es declarada de alto riesgo por enfermedades producidas en los bovinos. Entonces, esto puede generar una afectación dentro del animal. Los límites de inclusión, entonces, de 1 a 3% de la materia seca. Listo, chicos. Entonces,
Dentro de todas estas materias primas podemos encontrar páginas en las cuales nos van a indicar gran parte de la información de las cuales yo les estoy aportando dentro de esta clase. Entonces encontramos la página de FEDNA, la cual podemos encontrar que información sobre composición bromatológica de las materias primas y los límites de inclusión dependiendo de la especie en la que se va a trabajar. Adicionalmente, podemos encontrar materias primas no convencionales, las cuales también pueden ser agregadas dentro de esos alimentos balanceados que podemos incluir en los porcinos como tal. Entonces, es importante que o sea, tengamos en cuenta esas materias primas no convencionales que de pronto nos pueden ayudar a reducir el costo de producción de una granja como tal. Y encontramos las tablas brasileñas para aves y cerdos, en cual también vamos a encontrar la composición bromatológica de algunas materias primas y las exigencias nutricionales que requiere el animal dependiendo de la genética del animal y dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Ay, Dios. Bueno, chicos, no sé si tengan dudas o preguntas hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, no, señora. Todo por el momento quedó muy claro. Listo, chicos. Entonces vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer una consulta. Entonces, ustedes tienen grupos de ABP, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces con los grupos de ABP lo que vamos a hacer es, por grupos de ABP, vamos a buscar 5 materias primas no convencionales. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Entonces, vamos a revisar la composición nutricional de esas materias primas, las características, los límites de inclusión y si tienen también factores antinutricionales. ¿Listo?